todo está completamente inundado. Hay una capa de agua. Claro, todo esto era el dormitorio de la familia. Más máquinas de coser. ¡Wow! Hay montones. Parece que se fueron y dejaron todo, mira eso. Mira todas las chanclas, todos los pantalones. Recuerdo en estas teles de tubo, cuando tenías la Play 2, la PlayStation 2, la conectabas en los componentes. El cable amarillo, rojo y blanco se conectaba por ahí. Nos hemos encontrado aquí el coche de la familia. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Me encuentro con Jesús nuevamente, como el pasado domingo. Y recordar, cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, baja ahí debajo, suscríbete al canal, comenta la mejor parte del vídeo bajo tu criterio y deja tu like para así ser saludado al final de uno de nuestros vídeos. El día de hoy vamos camino a una casa muy peculiar. Fue una casa que hará cosa de 6 meses grabé la planta superior, pero me olvidé lo más importante. Había otra casa en la planta inferior que no pudimos entrar ya que estaba toda totalmente llena de agua. Alguien dejó un grifo abierto y la casa se inundó. Y me han avisado de que la casa ya no tiene agua. Alguien cerró el grifo, por lo tanto podemos acceder a la planta inferior y grabar la casa en su totalidad. Y deciros que esta casa perteneció a un agricultor que por cosas del destino falleció y la casa quedó totalmente abandonada. Y también recordar que mi Instagram y el de Jesús y todas nuestras redes sociales estarán en la descripción de este vídeo. Vamos a ver que nos encontramos en la casa, vamos para allá. En su día, toda esta zona de aquí fue la que grabamos, pero la casa que nos grabamos queda aquí debajo. Y por aquí debajo se llega a la casa empapada. Un momento, voy a enfocar aquí dentro. Vale, parece que no hay nadie. Después volveré a esta zona de aquí. Pero vamos a bajar primero. ¿Es muy grande esto? Sí, lo que está todo muy revuelto. Yo me quedo aquí mejor, ¿eh? Vale. Está todo totalmente revuelto, chicos. Vamos a intentar entrar como pueda. Se va a caer la puerta. Vale, voy a intentar pisar por aquí y llego hasta allá, ¿vale? Hay que entrar con mucho cuidado, chicos. Aquí se ve cómo está el marco de la puerta, ya no existe casi. Y voy a intentar pisar donde yo crea conveniente. Aquí, por ejemplo. Voy a pisar este taco de madera y paso hasta allá. A ver, ¿cómo hago? Ahí está bien. Esto está inundado, aquí debajo hay un montón de agua. Y ahora para acá. Perfecto. Vale, aquí ya hay un montón de tema de agricultura. Estos son para semillas. Aquí hay un montón de botes de pintura también, de fertilizantes parece, de aceites de vehículos, para hacer barbacoas. Aquí es como un trastero, ¿no? Toda esta zona de la casa, que fue la que no grabamos la última vez. La cosa es cómo paso. Voy a intentar pasar por aquí, chicos. Nada más entrar me encontré aquí una máquina de coser antigua, una Singer creo que es. Tiene pinta de que sí. Esto es todo el cuerpo de la máquina de coser. Esto puede datar de 1980, 1970 fácilmente. Después también hay unas cestitas aquí de madera. Esto es algo de sonido. ¿Algún reproductor o grabadora de sonido puede ser? Si es una grabadora de sonido, porque tiene el botón de REC en rojo para controlar el volumen, el tono. De la marca Tacnon. Tacnon Son 707. Nunca había visto algo de esto. Sería para realizar grabaciones de audio, lo más seguro. Y aquí ves, más botes de pintura, hay montones, y de esmaltes y de barnices de madera. También hay un montón de repuestos aquí de interruptores
Y mira, aquí hay una habitación totalmente inundada. Voy a coger la otra linterna para enseñar el fondo, porque esto era una habitación donde dormían, pero es que no se puede pasar porque todo eso es agua. Voy a darle más luz con la linterna. Ahí se ve. Todo está completamente inundado. Hay una capa de agua que llega hasta aquí el escalón y no se puede pasar. Y claro, todo esto era el dormitorio de la familia. Hay un montón de colchones al fondo, ya que esto era una casa cueva. Bueno, para que se hagan una idea, eso de ahí es un sillón. Y el sillón está bajo el agua. Qué pasada, todo el agua que ha entrado aquí. Está inundado, esto es peor que el Titanic, ¿eh? Después hay un montón de muebles de madera también, que se han quedado ahí, y de ahí sacarlo va a ser complicado el día que quieran sacar esto de aquí. Porque primero habría que quitar todo el agua, porque la sala, ya digo, está llena de agua. Podría pisar este tablón, pero me podría caer después al agua, y no quiero, la verdad. Y al fondo hay un colchón, bueno, hay varios colchones, 1, 2, 3, cuento 3 colchones. Hay una bolsa llena de ropa, pero la humedad se ha hecho de las suyas, obviamente. Está toda empapada la ropa. Y esto era la habitación. Aquí dormían parte de la familia. Y es una pena cómo se encuentra a día de hoy. Después también aquí queda una farola de exterior. Un farolillo, ¿no? Mira, dentro tiene el bombillo todavía. Mesas de la terraza. Más botes de pintura. Yo creo que esto lo usaban como trastero, no era la casa como tal, ¿no? Como una casa secundaria. Arriba está la casa principal y esta era la secundaria. La barbacoa. Para pasar los domingos, el fin de semana, con la familia. Hay tuberías de regadío. Un montón de maderas por aquí también. Guantes de trabajo y montones. Y esto era como una especie de repisas, ¿no? Un armario para poner cositas. Y yo creo que esto es una vitrocerámica, sí. Da la vuelta. Voy a pasar por aquí con cuidado. Esto era la cocina de esta casa. Aquí está el fregadero. Esto era como un mueblito, ¿no? Que estaría colgado, porque veo que hay tachas en la pared, pero lo tienen aquí debajo. Más máquinas de coser. ¡Wow! Hay montones. Aquí hay una. Aquí hay otra. Esto puede ser muy antiguo, chicos. Mira, está Sigma. Pero el otro creo que era... ¿Qué marca dije antes? La que vi ahí abajo. Uf, no lo recuerdo ahora. Pero mira, esta no tiene marca. Está borrado. Uah, qué pasada, ¿eh? Aquí las dos máquinas de coser que en su día dejaron aquí para arreglar o para guardarlas, y aquí se están oxidando en el paso del tiempo. Es una pena, ¿eh? Cómo se encuentran. Y después aquí un montón de tuberías también para regadío. Y toda la vegetación que está entrando por las ventanas. Aquí un montón de aire, gracias a la ventana que está corriendo el aire. Y aquí tenían los taburetes. Hay 3 taburetes. Y aquí podían comer en esta barra americana, o esta barra que hicieron aquí, como queréis llamar, para poder comer de vista al salón. Hay lámparas antiguas, partes de ellas, otros farolillos. Y estos son puertas de algo electrónico. Puertas no, estos son lámparas de fluorescente. Y aquí han puesto unas rejillas, son de plástico, y esto era el baño. Pero va a estar complicado pasar. Voy a intentar grabarlo desde aquí fuera. Yo creo que es complicado. No logro estirar el brazo, pero ahí estará el váter y el plato ducha. Por ahí era donde se estaba saliendo toda el agua en su día, porque todavía queda ahí agua. Y todo esto estaba inundado de agua la última vez que vinimos, y por eso no pudimos grabar bien. Y he vuelto para enseñarlo en condiciones. Porque todo esto me acuerdo que era agua. Todo, todo, todo. Y eso también parece un baño, ¿no? Sí, mira. Aquí se lava la ropa. Ahora lo que voy a hacer es volver a la planta superior, ya que aquí vinimos hará ya cosa de medio año. Y vamos a ver cómo se encuentra la parte superior. Porque esta parte de la casa, bueno, es que esta es otra casa. Yo nunca la grabé.
La planta superior se la grabé con Carlos, me acuerdo. Pero aquí Carlos estuvo un poco y nos fuimos porque era imposible grabarlo. Porque está todo repleto de agua. Dejaré igualmente el primer vídeo de esta casa, la que está arriba, en la descripción de este vídeo por si no la viste. Y ahora sí vamos a ver cómo se encuentra el día de hoy, 6 meses después más o menos habrá pasado. Pero ya digo, aquí era todo esto agua. Aquí no pude entrar yo, me acuerdo, no podía. Era imposible. Voy a intentar salir como entré, porque esto está muy revuelto. Hay que pisar muy bien, ¿no? Y ahora voy a pisar allí, como pueda. Listo. Vamos a enseñaros cómo está a día de hoy toda esta parte de la casa. Era una casa intacta, pero ya estoy viendo que esta puerta estaba cerrada la última vez que vinimos y ya la tiraron abajo, pero vamos a ir por allí, por la cocina, recuerdo que era. Es una casa con muchos metros cuadrados. Mira, aquí esto recuerdo verlo, que era una máquina de escribir no, de coser. Que dejaron aquí fuera y aquí sigue, con la tapa. Buf. Veo todo muy revuelto ya. El baño. Sigue la toalla en su sitio. Lo que han quitado el fregadero, el lavamanos. Está aquí en el suelo. Aquí sigue el váter también. Y el plato de ducha también como que lo han intentado romper, ¿no? Para llevárselo. Tiene pinta. Se nota que es una casa antigua por todos los azulejos. Esta puerta era la cocina, que aquí se ve todas las telarañas. Pero vamos a ir por la otra, que ya veo aquí una nevera. Esto es un congelador. Y esta habitación ni te digo cómo está. Voy a intentar quitar las telarañas. Mira, el ordenador que recuerdo que estaba en aquel escritorio de allí, ya está aquí, ha acabado aquí. O sea que aquí ha pasado gente y ha revuelto todo. 100%. Y eso que ya saben que nosotros nunca compartimos ubicaciones, pero por estas zonas pasan personas que nos respetan, los abandonan. Y vemos estas cosas. Ese ordenador estaba en aquella mesa. Lo pueden ver en el vídeo que dejaré en la descripción. Vamos a pasar ahora a la cocina para que Jesús la vea, que Jesús nunca había estado aquí. Más rollo, ¿eh? Cocina antigua donde la haya. Mira, sacaron la botella de butano. Mira dónde está. Recuerdo que estaba ahí dentro también. O sea, que ha venido gente a mover todo sin necesidad, ¿sabes? Porque han sacado cosas de los armarios, un montón de botellas de whisky antiguo, ron blanco. Bueno, vino blanco, perdón. Mira el mojo canario, un clásico. Happy Day. Hay un montón de arañas, también te digo. Café, filtros de café, cacahuetes. Pero ves, esto está desordenado. Esto estaba ordenado, estaba bien, decente por así decirlo, pero no han desordenado todo. Sí, aquí hay chino, ¿no? Esto es de comida china y la dejaron ahí. O sea, alguien vino aquí a cenar. El sinsentido. El microondas amarillento. Otro horno aquí, tenían doble horno. Otro microondas. Ese no recuerdo verlo ahí. ¿Será que lo han bajado para llevárselo o algo? Puede ser. Gente que coge cositas de los sitios abandonados. Que no deberían, pero bueno. Ahí queda una cerveza sin abrir incluso. Y todo esto estaba lleno de ollas. Mira, las ollas se las han llevado todas. Y esa habitación ha hecho un destrozo ahí. Me gusta tu mascarilla hoy. Esta habitación estaba intacta, literal. Mira cómo está ahora. Qué pasada, ¿eh? Bueno, este armario estaba en la pared, donde debería estar. Mira dónde está ahora, con la tele. Que la tele es gracioso porque yo nunca la llegué a ver de frente, porque la tele estaba dada la vuelta hacia la pared. Pero ahora sí la estoy viendo. Estos son los altavoces. Es de la marca Watson. Recuerdo en estas teles de tubo, cuando tenías la Play 2, la PlayStation 2, la conectabas en los componentes. El cable amarillo, rojo y blanco se conectaba por ahí para poder jugar a la PlayStation. Y por detrás metías el cable de vídeo. Exacto, porque cada cable tenía su función. Si quitabas uno, que es lo que comentas Jesús, dejaba de sonar, por ejemplo, no se veía bien. Ahora con el HDMI pones uno. Sí, el HDMI a día de hoy hace todo ya. Está todo en el mismo cable. Y todas estas camas
sí estaban aquí, lo que también la humedad aquí ha empeorado, ¿eh? Es que es normal que haya humedad aquí también. Las puertas abiertas, la lluvia, todo aquí hace que afecte al lugar. Da la sensación de película posapocalíptica, ¿sabes? Cómo está todo. Mira, aquí otra cocina, que esta sí estaba aquí. Aquí sigue, se ha mantenido, menos mal. Y esta habitación, me acuerdo, me sorprendió porque mira toda la ropa que hay, tío. Parece que se fueron y dejaron todo, mira eso. Mira todas las chanclas, todos los pantalones. Televisores antiguos de tubo, hay varios. Uno chiquitito, típico para la habitación, uno grande. Las playeras, las John Smith se llamaban. Ahí están. Y mira toda la ropa que dejaron aquí, bikinis y todo, ¿eh? Por aquí han pasado muchas personas muy amigas de lo ajeno y han robado cosas, se nota. Es una pena porque el camino está escondido para llegar a la casa, pero si sabes del lugar de la casa, va de boca en boca y la gente viene a destrozar. Mira todas las sandalias. Estas están de moda ahora, nuevamente. Se ve un montón de tiendas. Y todo eso es ropa. Lo curioso es que es ropa de mujer. Pantalones de vaqueros. Pero la mayoría es ropa de mujer. ¿Vivirían solo mujeres aquí o...? No sé qué habrá pasado, ¿ves? Hay como unos zapatos para andar por casa con tacón ahí debajo. No sé, comentar aquí debajo, pero me da la sensación de que dejaron solo ropa de chica. Mira, típica chaqueta que te encuentras en una tienda de Barcelona de ropa vintage. Tal cual, ¿eh? Esas chaquetas de ese material como raso, no sé cómo se llama ese material. Puede ser como nylon, no poliéster, no me va a salir el nombre. Pero es chaqueta deportiva de los años 80-90. Tiene un nombre ese material, comentar aquí debajo. Estos son pijamas. Y otra tele. Y se nota que la casa es antigua por estas butacas. Son muy de rollo años 80-70. Y todos los estampados de las cosas se nota que son antiguos. Hasta los cojines. Nos hemos encontrado aquí el coche de la familia. Yo espero que se vea en cámara, pero es que está comido por la maleza. Y está ahí debajo el coche. La cosa es cómo lo metieron ahí en su día. Yo creo que lo metieron por este terreno de aquí. Lo bajaron y ahí se quedó aparcado. Y no sé qué modelo puede ser, me da la sensación de un Opel. A ver si alguien puede sacar conclusiones de qué modelo puede ser, pero yo creo que es un Opel o un Seat. Yo creo que un SEAT. Un Seat, ¿no? Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de nuestros vídeos. La verdad es una pena cómo se encuentra la casa a día de hoy. Mucha gente ha pasado por el lugar para destrozar y llevarse pertenencias, pero es algo que no se puede evitar. En todo abandono que voy siempre ocurre esto porque de boca en boca la gente da con el lugar y van a lo que van. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo para JoelPro57, DecoKitsch Objetos Creativos, Auristela Molletones, Roberto Barajas, Ramón555, Iván Rodríguez Arencibia, Ale Aleida Joves y para Tinky Blue, Carlos Rueda y Mari Carmen García. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y obviamente, como en cada vídeo, gracias a todos los miembros que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. De corazón, gracias a todos por las donaciones mensuales que realizáis para apoyar mi contenido. Y recuerda también mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, todas ellas las tienes en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!